Hola a todos, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo las manos fuertes, y en este caso concretamente los bancos, exactamente operan en los mercados financieros. ¿Y qué es operar? Pues es entrar y salir del mercado. Quizá utilicen lo que es el análisis técnico, o se decantan más por el análisis fundamental, o tienen un tipo de análisis que no es ni el análisis técnico ni el fundamental. Pues creo que la cosa irá más por ahí, será otra manera de analizar y operar los mercados. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo un link totalmente gratuito en pantalla donde puedes forjar los cimientos con este curso gratis y empezar en esto del mundo del trading. Si miras el vídeo hasta el final, entenderás cómo las manos fuertes y exactamente los bancos lo hacen para operar en los mercados financieros y cómo acaban jugando en nuestra contra. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta, y si todavía no estás suscrito, pulsa en suscribir en el canal y darle también a la campanita. ¡Empecemos! Antes de nada, recordarte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Y bien, vamos a empezar el contenido de hoy, y primero de todo quiero dejarte dos temas que tienen que quedar muy claros. Uno es que la gran mayoría, más del 90% de los traders, pierden su dinero, y generalmente se utiliza el análisis técnico y el análisis fundamental entre esa gran masa de perdedores. Entonces, el análisis técnico, a modo resumen, lo que hace es pues trazar niveles. Lo voy a trazar de otro color, como este de aquí, por ejemplo, y cuando el precio rompe por encima, por ejemplo, puede ser un momento de entrar. Hay niveles tipo resistencia y niveles tipo soporte. La resistencia es en un alto, soporte es en un bajo. Aparte de este tipo de niveles horizontales, también se acompaña de líneas de tendencia. Viene a ser las dos cosas más básicas dentro del análisis técnico. Y quiero dar esta pincelada porque para explicarte cómo hacen trading institucional, tienes que entender un mínimo de análisis técnico. Y así verás cómo nos acaban perjudicando en nuestros análisis y cómo hacen que el análisis no funcione muy bien debido a lo que ellos hacen en los mercados. Otro tema que tiene que quedar muy claro es que el dinero en los mercados no se crea, ni tampoco se destruye. O sea, tú cuando pierdes no se quema ese dinero, y cuando ganas no se está imprimiendo. El dinero simplemente en los mercados cambia de manos. Los únicos que hacen dinero son los bancos centrales. Ellos sí que tienen la potestad de imprimir dinero. Pero en el mercado financiero no se imprime nada. En el mercado todo lo que entra sale. Cuando uno compra necesita una contrapartida que vende. Cuando uno gana hay otro que pierde. Cuando uno pierde hay otro que gana. Ese concepto también tiene que quedar súper claro. Ahora voy a compartir nuevamente pantalla y os lo voy a explicar muy simple. Aquí tenéis lo que sería un gráfico donde el precio pues va formando una estructura. Entonces, llegados a este punto, los que hacen análisis detectan que si hay una tendencia, ponen aquí una línea de tendencia, y si se supera este alto, voy a cambiar los colores que estoy utilizando, y si se supera este alto, la tendencia nos marca la dirección a la que operar, y esto sería como lo más básico en análisis técnico. Si se supera este alto, pues van a entrar. ¿Y cómo? Pues es muy habitual operar lo que se llama rompimientos. Si el precio rompe este punto, pongo una orden de compra, en este caso. Compran aquí con una orden pendiente y pues buscan un punto que podría ser el último alto. Voy a afinar un poco ese nivel. Podrían partir de este último alto para, por ejemplo, posicionar un stop loss. Esto es un ejemplo, no es una estrategia concreta.
pero muchas estrategias son de este estilo. ¿Y después qué van? Pues van a buscar, por ejemplo, 3 Rs. ¿Qué es 3 Rs? 3 veces esta distancia. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y pues por aquí, bueno, me queda un poco grueso, no pasa nada. Ponen el take profit, TP, lo resumo en TP. Entonces, lo que acaba sucediendo es que el precio rompe aquí arriba, se ejecutan las órdenes y ¿qué pasa? Pues que en ese momento, aquí en esta zona hay muchas órdenes de stop y lo que precisamente hacen es hacer una trampa y en lugar del precio salir disparado, pues hay ese engaño y vuelve aquí a hacer saltar los stops. Van buscando los puntos de stops. Entonces, esto es constantemente ir a buscar donde hay posiciones y esas posiciones de stop van saltando. Podríamos decir que a diferencia de lo que es el análisis técnico que se fija en la lectura del precio o el análisis fundamental en las noticias, aquí en lo que se fijan es en dónde están los stop loss. Y eso realmente es así. Vamos a ver un ejemplo como el de antes en el gráfico. Imaginemos que el precio todavía no está en el punto de ahora, sino que está más atrás, en este punto de aquí, y aquí se colocan órdenes de compra. En lugar de dibujarlo, con este nivel, lo trazo con un nivel así. Aquí se compra y muy bien, se nos ejecuta la orden. Entonces vamos a buscar un stop loss, que puede ser este de aquí, un stop técnico, que coincide con el bajo de la vela, también es este punto de aquí, que en realidad se alinean 3 niveles, aunque trampeen un poco, y buscamos un take profit, pues de 3R, que sería por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que el precio rompe, porque van a buscar esas órdenes, pero como cuando el precio empieza a subir, las órdenes están de stop pues en esta zona, van a buscar las órdenes stop. Entonces, el tema es, ¿uno puede precisamente hacer eso, operar como el trading institucional, como los bancos? Sí, al final, esos engaños son trampas y yo precisamente me especialicé en las trampas que hace el mercado. De tal manera que al final aquí lo que nos interesa es hacer lo mismo que la mayoría de traders institucionales, que es en este punto de aquí, cuando se da la vuelta el precio, pues buscamos un pequeño recorrido. O cuando ya han venido aquí a buscar estos stops, otra trampa. Puede alguien ya pensar que aquí dispara para arriba, pero otra vez vuelven a hacer saltar los stops y siempre buscamos entrar después de que se ve claramente la manipulación que ha habido en el mercado. Una trampa. Entonces, imaginemos que aquí había stops loss, porque hay este rompimiento para arriba, la gente se piensa que esto seguirá, ponen aquí los stops, hacen saltar y entonces en este cambio de color es cuando podemos entrar. Lo mismo sucede aquí, que hay otra trampa, rompe para abajo, pero es un engaño. Entonces en cada uno de estos rompimientos hay órdenes de stop, pero también hay personas que justo al romper se ponen en la dirección opuesta. Pero es que eso es lo que se necesita, que siempre haya esa contraparte. Entonces, vuelvo un momento a poner la pantalla en blanco para que entiendas que al final, pues cuando el mercado, por ejemplo, está lateralizando, si tenemos aquí niveles de stop, pues lo que hacen es subir el precio a que salten, pero en este momento las órdenes de stop nuevas se situarán, pues por ejemplo aquí, son momentos laterales, y aquí habrá un montón de gente entrando pensando, bueno, un rompimiento, vamos al alza, y inmediatamente, muchísimas veces lo que sucede es que el precio cae. ¿Y dónde cae? A buscar el nuevo libro de órdenes, donde hay un montón de órdenes de stop, que es aquí abajo.
Eso genera otro rompimiento que hace que mucha gente entre en este rompimiento y imaginemos que más que el stop aquí ya tienen algo por aquí porque había una pausita aquí. Entonces hay ese rompimiento y ahora vuelven aquí arriba, todos los que están aquí les quitan la orden y rompen estas de aquí. Como aquí en un nivel vuelve a suceder y es continuo, es constantemente lo que acaba formando los movimientos del mercado. Lógicamente, no es infalible, no es que los bancos, trading institucional gane absolutamente siempre. Eso no es así, pero sí que mirando los libros de órdenes y sabiendo información un poco privilegiada de dónde están las órdenes de stop de los participantes del mercado, pues pueden tener esa ventaja y se acaban creando los movimientos del mercado. Entonces tenéis que pensar que el mercado Forex es el más grande del mundo y los bancos realmente operan muchísimas transacciones todos los días y especulan muchísimo precisamente en este mercado. Si tú quieres ver el gráfico tal como estoy viéndolo aquí, puedes tener la plataforma MetaTrader en el link que te dejo ahora mismo. Aquí en plataformas, MetaTrader, este link de aquí te lo dejo en la descripción y también en pantalla, y hay un vídeo donde yo voy creando lo que es la cuenta, ¿no? La demo, y desde este link, importante usar este link, puedes crearla. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Y bien, hasta aquí hemos llegado. Si te ha quedado cualquier duda, cualquier cosa que quieras que resuelva sobre el tema de hoy de cómo trabaja el trading institucional, los bancos, cómo acaban yendo a buscar la liquidez de nuestros stops, pues puedes usar los comentarios. Y aparte, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, que para ti es mover un poco el ratón y a mí realmente me ayuda mucho. Y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.